Continuamos en la mañana de Teleamiga Internacional, la mañana más amable de la televisión colombiana. Hoy, en la entrevista, el invitado, el exdefensor jurídico del Estado, el hombre que tumbó las megapensiones, Dionisio Araujo Angulo. Bienvenido. Adolfo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué grato tenerlo en este estudio. Siempre un placer conversar contigo. Se viene una rama muy interesante. Su abuelo, varias veces ministro, Alfredo Araujo Grau, 5 veces ministro, ¿no? Era una época distinta, pero sí, un hombre importante para el país. Hijo de Dionisio Araujo Vélez, es viceministro de Minas, es director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca. Sí, señor. Esta es la historia. Vamos al presente. Antes de entrar con el tema de las pensiones, usted ocupó el cargo de defensor jurídico del Estado. Dirección de Defensa Judicial de la Nación, que era la oficina encargada de estudiar las razones por las cuales el Estado pierde tantos pleitos y de implementar mejores prácticas, tanto procesales como materiales, para evitar que los funcionarios públicos cometieran errores que al final del día terminaran costándole sentencias multimillonarias al patrimonio de los colombianos. Esta es una vena rota. Aquí es buen negocio demandar al Estado. El último informe que sacó la dirección, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, muestra cómo en los últimos 10 años el número de demandas se ha ido incrementando exponencialmente. Pasamos de tener pretensiones en contra que estaban valoradas en el año 2008-2009 en cerca de 110 billones de pesos. Ya hoy esas pretensiones de los procesos que están en curso superan los 300 billones de pesos. Es decir, estamos expuestos a multimillonarias condenas si el Estado no se defiende bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no se defiende bien? No solo es que no se defienda bien, sino que obviamente con los cambios jurisprudenciales y la masificación de la información respecto de las condenas en contra del Estado, la gente demanda más, demanda por causas distintas a las que originalmente demandaba, se conceden indemnizaciones millonarias y la gente demanda por más razones, y también porque hay mucho desorden, digamos, y eso es parte del tema de las megapensiones. Cuando la jurisprudencia y la ley no son claras, siempre queda espacio para que a través de alguna interpretación o de alguna maniobra o alguna presentación de algún argumento se consigan indemnizaciones millonarias, y en ese desorden pues la gente aprovecha y presenta múltiple cantidad de pretensiones. ¿Y quién es el responsable de esa falta de claridad jurídica? Yo creo que la responsabilidad es de todos los colombianos. Yo creo que le hemos quitado al Congreso la responsabilidad de dictar pocas leyes. Los medimos por la producción y no por la calidad de las leyes que expiden. Se está haciendo un esfuerzo grande en este gobierno, que viene del gobierno anterior, de simplificar y de sistematizar el tema de los decretos reglamentarios. Se han encontrado más de 20.000 decretos reglamentarios vigentes. Los van a compilar en 21 decretos, uno por cada sector, para que por lo menos los colombianos, así sea a través de esas enormes acetas, sepamos que en materia de salud los decretos vigentes son esos, que en materia de comunicación los decretos vigentes son esos, que en materia... Y eso le va a impedir o le va a dificultar al funcionario de menor rango expedir circulares, reglamentos que vayan en contra de la reglamentación superior. Es que desafortunadamente en Colombia la actividad legislativa, la actividad de un parlamentario se mide por el número de leyes, no por la calidad. Nunca se mide la calidad, ni la pertinencia, ni la importancia, ni el impacto que tienen las leyes en la vida diaria de los colombianos. Simplemente se mide, este fue un parlamentario porque propuso 72 proyectos de ley y tramitaron este año en el Congreso 100 leyes. Y eso resulta que estas 100 leyes, más 100 leyes del año anterior, más 100 años, y llevamos 120 años de producción normativa, tenemos leyes absolutamente para todo. Y ahí nace la confusión jurídica. Y si a eso le suma que cada juez interpreta la ley como a bien tiene, porque así lo garantiza la Constitución, entonces cada juez dice, yo creo que esta ley significa A, el de al lado, el de la puerta de al lado dice esta significa B, el de la puerta 3 más allá dice eso significa C, y después la Corte una dice una cosa, la Corte otra dice otra cosa y la otra Corte dice otra cosa. Hay leyes y jurisprudencia para gusto del consumidor. Vamos al tema, las megapensiones. Usted tumba las megapensiones. ¿Cómo se llega a este punto? Pues realmente yo no soy quien tumba las megapensiones, fue una tarea de la Honorable Corte Constitucional, con una ponencia muy valiente del doctor Pretel, sí, pero hoy muy cuestionado. Yo soy el ciudadano que demanda el artículo de la ley cuarta, que es la ley marco de salarios del gobierno, de todo el sector público, en donde se menciona que los parlamentarios y los exparlamentarios tendrán derecho a un régimen pensional excepcional distinto al de los comunes y corrientes ciudadanos del país. En el año 2005, después de muchos intentos de reformas de tipo legal, por un acto legislativo se decide
que la única manera de poner algo de orden en el tema del régimen pensional es elevando esas normas que debían ser de orden legal a nivel constitucional. Se creyó que llevando el tema a la Constitución quedaba claro. Sí, pero esto no da para ese tipo de pensiones tan altas. ¿Cómo llega un parlamentario a lograr pensiones tan altas? Bueno, ese artículo de la ley cuarta dice que los parlamentarios tienen un régimen pensional especial que no consulta el esfuerzo financiero ni de ahorro que ha hecho durante toda su vida laboral. Para usted pensionarse tiene que haber cotizado 1.300 semanas. Para el común de la gente. Para usted y para mí, 1.300 semanas, y nos pensionan con el promedio de los últimos 10 o 15 años, ¿cierto? Entonces, si usted ha tenido al final de sus días un cargo medianamente bueno, pero durante toda su vida laboral, que es normal, arranca usted en un cargo bajito y va subiendo, pues hacen un promedio y usted se pensiona con el 75% del salario de los últimos años. A los congresistas les dijeron, si usted es congresista, lo voy a pensionar con el 75% como mínimo del último ingreso que usted haya tenido como congresista. Es decir, si usted tenía un ingreso al que le suman no solamente el salario, sino las primas, la prima de relocalización, la prima de vivienda, unas primas por publicación de libros, etcétera, eso le daba 25 millones de pesos y le va a dar el 75% de eso en un cheque, sin importar cuál haya sido su vida laboral. Entonces, había gente que nunca había cotizado el seguro, nunca había hecho un esfuerzo para acrecentar el monto de su pensión, pasaba 6 meses por el Congreso y llegada a la edad de jubilación y decía, yo tengo derecho a pensionarme con 20 millones de pesos porque yo fui congresista, y así había muchísimas pensiones. Ese era el régimen inequitativo que yo demandé, que la Corte, con ponencia del doctor Pretel, acogió y ordenó que se limitasen, porque ese fue el límite máximo que le puso el acto legislativo 1 de 2005, a 25 salarios mínimos, que no es una suma despreciable, son un poco más de 15 millones de pesos. ¿Y eso significó un ahorro para la nación del orden de 100.000 millones de pesos? En las últimas declaraciones que vimos con ocasión de la sentencia que definitivamente resolvió el último incidente de nulidad que se había presentado contra la sentencia de 2013, el director del Fondo de Pensiones del Congreso dijo que el solo fondo por pensiones que se pagan a excongresistas o exfuncionarios del Congreso se había ahorrado más de 90.000 millones de pesos. Y me imagino yo que como hay otros funcionarios de la rama judicial que comparten ese régimen especial de transición, que no se pagan a través del fondo, sino a través o de Cajanal, o del Instituto de Seguros Sociales, o de la UGPP hoy, se habrá ahorrado un monto superior. Sí, pero no solo es el caso del Congreso, tenemos el caso de Foncolpuertos en determinado momento. El régimen de Foncolpuertos era distinto, no se fundamentaba en el mismo régimen excepcional de los congresistas, pero era un régimen excepcional distinto al de todos los colombianos. Sí, pero es distinto, y esa es una prerrogativa que afecta al país, y se logra mediante artimañas lograr pensiones tan altas que usted en ese momento logró descubrir. Afortunadamente el Estado ha hecho un esfuerzo juicioso en los últimos 20 años por sincerar el régimen pensional. Se creía que el derecho a la pensión era un premio y no un reconocimiento al ahorro y al esfuerzo. Se creía que por pertenecer a cierta casta, un congresista, un magistrado, un funcionario de alguna empresa estatal como la extinta Puertos de Colombia, de Ecopetrol, se tenía al final del día, sin importar cuánto tiempo había uno trabajado, derecho a seguir usufructuando con cargo de los impuestos de todos los colombianos y en desmedro de quienes más necesitan la pensión, que son las personas que con menos ingresos cotizan al sistema, se pensionaran con pensiones. En un país donde gran parte de la población no le alcanza para pensionarse, y estas personas con unas pensiones tan altas no se justifican. Y ya está la norma. Sin embargo, ahora mediante tutelitis queremos revivir el tema. Esa era parte del desorden legal y jurisprudencial que yo le mencionaba. La sentencia de la Corte Constitucional, que se supone es la Corte última, la de cierre, la que define de manera clara y precisa los conflictos judiciales, dijo, a partir de la entrada de esta sentencia no puede haber pagos con cargo a pensiones públicas de más de 25 salarios mínimos. Funcionarios fueron, o exfuncionarios beneficiarios de esas pensiones fueron al Consejo de Estado, a través de acciones de tutela, a decirle a los magistrados que se les había vulnerado su derecho al debido proceso, a pesar de que la Corte dictó una sentencia que es lo que los abogados llamamos erga omnes, y vía tutela se recompusieron pensiones que hoy están siendo cuestión de debate. Entonces se perdió la batalla.
No se ha perdido porque finalmente esas tutelas todas van a terminar en la Corte Constitucional y con la sentencia que se dictó la semana pasada, donde se negó un incidente de nulidad propuesto por el procurador, entendería yo que la Corte va a definitivamente dejar clarísimo que no puede haber en Colombia pensiones con más de 25 salarios mínimos. No solo en materia pensional, en materia económica tenemos que buscar la equidad. Y ese es el fundamento de la sentencia. Dice, no es justo que quienes más ganan sean los que mayores dineros saquen del sistema. Deberían ser los que mayor carga aportaran y con el fruto de su esfuerzo pensionarse, pero con el excedente de ese esfuerzo ayudar a las personas menos favorecidas para que también pudieran financiar. Dionisio Araujo Angulo, hoy en la entrevista en La Mañana Más Amable de la televisión colombiana, La Mañana de Enemiga. Grato verlo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido. Ya continuamos.